Te saludo con el gusto de siempre, invitándote para que te quedes acompañándome en lo que será el programa del día de hoy. Te recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Agua Prieta, Sonora, México, desde estos estudios de Alcance Televisión. Muchísimas gracias por estar en esta sintonía. En esta ocasión queremos reflexionar y meditar un tema que es pues de interés, como cada uno de los temas que aquí abordamos en tu programa Reflexiones con Lupita de Luis. Y para el día de hoy vamos a estar reflexionando en esas cosas que a veces ignoramos y precisamente son las estrategias del enemigo. Porque sin duda alguna Dios nos advierte en la Escritura que tenemos un enemigo a vencer, pero Él nos capacita, nos adiestra, y ahí en esta palabra de Dios es en la que vamos a tomar el ejemplo para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús y no ignorar las maquinaciones del diablo, como decía Pablo, como dice Pablo en las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos. Te pido que te quedes con nosotros desde que es el inicio hasta el final del programa, porque queremos llevar a tu casa, hasta donde tú te encuentras en este momento, pues esa palabra que renueva, que transforma, que te motiva a vivir una vida en libertad, pero sobre todo una vida transformada en Cristo Jesús, para librarte de la esclavitud, del pecado y de esas cosas que a veces nos encierran, nos atan, que son los vicios. La palabra de Dios viene para transformar a cada corazón que desea estar en esa presencia única de Dios. Por eso es que hoy en tu programa Reflexiones vamos a tener este tema de interés, que es estrategias del enemigo. Y bueno, de esta manera vamos a dar inicio precisamente con una alabanza que nos muestra lo sobrenatural de Dios, y él es Marcos Witt, con esta hermosa alabanza que yo te invito a que la reflexiones, que la medites, y así vamos a estar arrancando este programa, porque yo quisiera que pudieras en esta ocasión, exaltar y glorificar el nombre de Dios a través de darte cuenta que Él es un Dios sobrenatural. Vamos con Marcos Witt, pero al terminar esta alabanza iniciaremos con el contenido del programa del día de hoy. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural. sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios
eres Dios. De los mares eres Dios. De la tierra eres Dios. Mi sustento eres Dios. Siempre eterno eres Dios. Colombia. Continuamos, Reflexiones con Lupita Luis. Qué glorioso y qué majestuoso es saber y reconocer que tenemos un Dios sobrenatural, que Él obra en lo sobrenatural. Y en esto sobrenatural yo quiero pues introducirme en este tema que vamos a reflexionar el día de hoy, porque sin duda alguna cuando hay algo sobrenatural, pues tenemos ahí un enemigo que tiene estrategias que dice la palabra refiere y advierte que anda como león rugiente viendo a quien devora. Por eso en esta tarde vamos a aprender juntos y vamos a reflexionar, pero sobre todo meditar esta palabra que tiene vida y que tiene poder, y vamos a darnos cuenta de lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras, de ese enemigo a vencer. Él no nos ha dejado solos, el que nos llamó nos va a dotar de esa sabiduría, nos va a cobijar y nunca nos va a dejar de proteger, porque Él es nuestro protector. Y yo te quiero decir que las estrategias del enemigo, pues la palabra las advierte en diferentes versículos, pero la falta de discernimiento es lo que nos impide a veces poder pelear esa batalla adecuadamente, porque una vez que nosotros tenemos el conocimiento y el discernimiento de parte de Dios, es muy difícil que el enemigo pueda entrar a nuestras vidas y vencernos. Más bien nosotros, con el poder y la majestuosidad que impera en Dios, a través de ese sacrificio perfecto lo vencemos a Él. La palabra de Dios nos advierte en diferentes partes de las Escrituras que tenemos un enemigo a vencer, y hoy quiero recordarte que es imposible que algo suceda sin la aprobación de Dios. Es decir, que si tú estás ahorita atravesando una dificultad, una estrategia demoníaca, algo que está impidiendo que tú te allegues a Dios y que tú le puedas estar siguiendo, es porque Dios lo está permitiendo, y cuando Él permite algo es porque Él nos va a ayudar a salir de esa situación. Por eso debemos entender que nosotros pues debemos bien estructurar ese plan conforme a Dios, porque Dios nos deja aquí en las Sagradas Escrituras pues cómo defendernos. Y una de las estrategias con la que voy a dar inicio, la primera que quiero reflexionar en esta tarde, es que Él siempre nos hace creer que la lucha es contra las personas, es decir, contra la carne. Y esto nos desenfoca y nos desequilibra. ¿Por qué? Porque creemos que el problema es la persona, pero Dios nos dice que la lucha no es con carne ni sangre. Y esto lo vamos a ver a través de las Escrituras, y esto está registrado en Efesios 6:12, Dios nos dice con claridad, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, amados amigos, hermanos que en este momento tienen a bien sintonizar pues tu programa Reflexiones con Lupita de Luis, te anuncio que la lucha no es con tu esposo, no es con tu hijo, no es con tu primo, no es con tu vecino. La lucha es con
Todos estos que hemos mencionado, ellos están perfectamente organizados para poder atacar a los hijos de Dios, pero Dios nos dice que estemos firmes, que estemos siempre en el Espíritu y no en la carne. La carne no nos puede capacitar porque la guerra no es contra la carne, la guerra es contra el Espíritu. Es decir, que tú no tienes que obedecer a la carne porque entonces no le vas a dar al blanco, sino que vas a estar errando en todo lo que tú estés haciendo. Porque también hay otro versículo que Dios nos clarifica y nos ratifica que la guerra no es con sangre, con la carne, es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es precisamente con la sangre de Jesucristo que vamos a ser más que vencedores. Y aquí un poquito atrasito de la palabra, aquí donde leímos Efesios, nos vamos a ir un poquito atrás, en Segunda de Corintios 9:4, miren lo que Dios nos dice a través de este apóstol maravilloso Pablo. Dice aquí en la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y todo esto Dios lo advierte con el único propósito de que tú puedas estar apercibido que sin duda alguna hay estrategias de parte de ese enemigo que quiere vencer, que quiere que nosotros terminemos derrotados, que nos desanimemos, que nosotros vamos avanzando y Él nos quiere echar atrás. Pero dice el Señor: avanza, sé valiente, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y eso es algo quizá muy repetitivo, pero muy cierto, y es una verdad la cual no tienes que saber, tienes que vivir, porque definitivamente frases aprendidas no es lo que Dios le impacta, sino experiencias vividas con Él. Y una vez que tú estás en esta experiencia de estar guerreando, de estar sabiendo que sin duda alguna el enemigo está con todo, con nuestra familia, nos quiere desestabilizar, nos quiere desenfocar, nos quiere, pues no sé, que nosotros nos desanimemos y volvamos hacia atrás, pero entre más le conocemos, más le amamos y más firmes estamos, porque sabemos que el que nos llamó nos está adiestrando y nos está capacitando para un día poder proclamar con denuedo y con ahínco su bendita palabra, que es lo que hacemos cada vez que sentimos que el enemigo está ahí. Yo creo que es una gran oportunidad. Muchas veces vemos un problema, pero yo creo que es la más grande de las oportunidades para poder mostrar la gloria de Dios, porque una vez que Dios nos saca de esa gran tribulación, su nombre es exaltado y es glorificado, y de esa forma puede ser visto por la humanidad, por ese entorno que a ti te rodea. Puede voltear sus ojos y decir: sin duda alguna en ese problema estuvo Dios, el Dios que ella predica, el Dios que esa persona pues le sirve. Y por eso es que nosotros debemos de saber que no debemos amedrentarnos y no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, porque de verdad nosotros, una vez que estamos venciendo, Dios nos va promoviendo a incursionar en mayores niveles, porque la humanidad necesita ser libre del yugo de esclavitud al cual Satanás lo está haciendo, pues lo está sometiendo por la ignorancia. La palabra nos advierte con mucha certeza y sabiduría que por falta de conocimiento su pueblo pereció, y por falta de conocimiento muchas familias están siendo destruidas. Por falta de conocimiento muchos jóvenes están yendo a las drogas, al suicidio, a la prostitución y todo lo que este mundo tan permisivo, pues estamos nosotros siendo testigos de lo que de verdad el príncipe de este mundo está haciendo aquí en la tierra. Pero sabemos con mucha sabiduría que más grande y más fuerte es el poder que impera en nuestro Dios. Y dice la palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir que cuando nosotros nos decidimos salvar su palabra y vencer a nuestro enemigo, la gracia de Dios se hace presente de una manera única y especial para poder desarraigar, quitar y motivar a aquel hombre, a aquella mujer que quiere pues ser libre del pecado, que quiere ser libre de los vicios, porque Dios está con sus brazos extendidos para amarnos, para sustentarnos y para darnos todo lo que el ser humano está requiriendo en este tiempo.
Nosotros tenemos que ver otra estrategia más en esta tarde que sin duda alguna Satanás está implementando y está pues ejecutando en la humanidad, y esta es que él pues se mete a nuestra mente con el yo. Nosotros sabemos que el campo de batalla de Satanás es la mente, pero cuando nosotros lo identificamos y cuando nosotros sabemos con seguridad de que pues ese pensamiento que está ahí errado, que nos está motivando a hacer cosas que no debemos hacer, es un tiempo muy bueno para reconocer que es el enemigo de Dios. Esa es otra estrategia que Él está usando en este tiempo, y nosotros debemos de veras reconocer esto, porque a veces tu mente te dice cosas que tú dices, soy esa, yo la que está, en eso me estoy convirtiendo, ¿por qué estoy pensando tan mal de esa persona? ¿O por qué estoy planeando hacer el mal cuando yo antes no lo hacía? Entonces ahí te tienes que dar cuenta que no eres tú, que Él es el que te está motivando a poder pensar lo malo para después ejecutarlo y llevarlo a los hechos, porque todo pecado empieza en la mente, y ahí depende de ti si tú le das esa cabida, si tú le das pues esa apertura a ese mal pensamiento. Y a mí me encanta poder ver que Dios es un Dios sobrenatural, como escuchábamos a Marcos Witt diciendo y cantando y glorificando y alabando a Dios a través de esta hermosa alabanza, pero nosotros necesitamos entender que realmente Él es un Dios sobrenatural, y que cuando nosotros tenemos pensamientos errados, necesitamos decirle que todo pensamiento inmundo, todo pensamiento se somete a la perfecta y hermosa voluntad de Dios. Necesitamos reenfocarnos, entender que somos personas que estamos efectivamente contra un enemigo, pero que sin duda alguna esas personas con las que estamos teniendo esa dificultad han abierto puertas pues al enemigo, y por eso él las está dirigiendo de esa forma, pero no es la persona en sí con la que tú tienes la dificultad, es con el enemigo de Dios, porque la palabra aquí nos dice en Efesios, esta palabra de Efesios a mí me puede llenar, porque de verdad es una palabra que nos capacita, que nos da las armas pues pertinentes, las armas necesarias para poder portar esa armadura de Dios que se requiere para cuando uno está en la guerra contra ese enemigo que está queriendo deshacer nuestra familia, que está queriendo motivarnos pues a pecar, para un día pues no estar en la presencia de Dios, sino con Él allá en ese lugar de fuego donde sin duda alguna pues es una realidad, donde mucha gente, dice la palabra, que la puerta del mal es ancha y espaciosa, y muchos van por ella, pero la del bien es angosta, y no todos quieren pagar el precio, no todos quieren seguir esa puerta que es angosta, sin darse cuenta que eso es la mejor opción que el hombre pueda tener, porque esa es la eternidad, la inmortalidad con Cristo Jesús, y eso es un regalo que nunca nadie podrá pues dártelo. Y una vez que tú identificas que la estrategia que estamos reflexionando ahorita, que es la mente, que es ese campo de batalla satánico, tú lo tienes que quitar. Y mira, yo te voy a dar un versículo más que te va a ayudar a clarificar esto, y también se encuentra en 2 de Corintios, pero es 10:5, es abajito de lo que ahorita estábamos leyendo, y de verdad es hermoso, es 2 de Corintios 10:5. Yo quisiera que si tú pudieras ahí la anotaras por ahí, para que nunca se te olvide que de verdad Dios es poderoso para cambiar tu vida. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué hermoso es poder darse cuenta que sin duda alguna hay pensamientos que no glorifican a Dios, hay pensamientos que nos llevan a errar, que nos llevan a caer, que nos llevan a la depresión, al suicidio, al pecado. Pero dice aquí la palabra, y yo la tomo para mi vida, y yo deseo que con todo mi corazón, que en esta tarde tú puedas atesorar esta palabra y decirle, Señor, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que no me lleve a honrarte, a glorificarte, a que mi propósito sea cumplido, lo llevo cautivo a tus pies.
Lo llevo cautivo a tu obediencia. ¿Cuál es la obediencia que Dios requiere? Aquí está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que a ti te cause esa sensación, lo que no te genere paz, lo que te genere intranquilidad, sujétalo y ven al consejo de la palabra y dile, ¿sabes qué? Cautivo traigo todo pensamiento y ahora me deleito en la verdad de Cristo Jesús y quiero que esta palabra sea vivencial, que yo pueda vivirla, no solamente saberla y aprenderla, sino ponerla por obra, porque eso es lo que impacta el corazón de Dios y eso es lo que hace sonreír a Dios. Vamos a ir a la segunda alabanza programada para esta tarde. Quiero que la disfrutes juntamente conmigo, porque después de esta alabanza continuaremos con puntos importantes a reflexionar acerca de este tema tan interesante, estrategias del enemigo. Ella es Lily Goodman, disfrútala, yo regreso después de esta alabanza. Cúbreme, cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome estoy aquí. Vamos todos. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dime. No me dejes ir, deja que sienta tu gracia y de tu amor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti, y cuando sientes que es poco tu valor, ese es tu temor, es tu inseguridad, es cuando más tú anhelas sentirlo, decirte, mi hijo, mi hija, yo estoy aquí. Cúbreme, díselo, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor.
No, esto es Lily Goodman deleitándonos con esta hermosísima alabanza. Yo creo que todos necesitamos que Dios nos cubra con su gracia, con su amor, con su perfección, más en estos tiempos tan modernos, ¿verdad? Que estamos enfrentando tantas luchas y por eso estamos en este tema de ver las estrategias del enemigo de Dios, del enemigo de nuestras almas, porque Él tiene estrategias que está estableciendo a la humanidad, pero Dios se levanta en contra de todo esto y nos advierte y nos enseña y nos dice que somos más que vencedores en Él, porque Él exhibió a todas las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y por eso es que yo te quiero decir que la lucha, pues te vuelvo a repetir, no es con carne, sino que es con la carne, perdón, no es con las personas. Yo quiero que esto lo tomes mucho en cuenta y que te quede esto de este programa, que cada vez que tú enfrentas un problema con alguien, tú seas sabio, digas, no es él el que está ahí, es el enemigo de Dios y yo voy a orar y voy a vencer y voy a salir de toda esta situación, pero jamás daremos en el blanco si nosotros nos enfocamos en la carne. Y si la lucha es carnal, no podemos escuchar a la carne ni ser guiados por la carne. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Nosotros debemos alimentar el espíritu, porque mientras la carne te dice ríndete, mientras la carne te dice ya estás en la lona, ya estás vencido, ya no puedes más, el espíritu que está vivificando toda tu vida y está dentro de ti te dice adelante, porque yo soy el que te levanta a través de esa fuerza tan sobrenatural que Dios viene y nos implanta y nos da, y Él te dice, de verdad puedes continuar porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La carne siempre te estará mal aconsejando, pero el Espíritu de Dios te podrá venir a decir, vence lo malo con lo bueno, nunca des mal por mal, y así es como Dios nos empieza a ayudar y empezamos a reenfocarnos y a pelear de modo correcto. Dios quiere que peleemos de un modo adecuado, y el modo adecuado es no dando mal por mal, sino venciendo ese mal con el bien que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Y nosotros no debemos de desmayar, sino avanzar hasta obtener esa victoria, hasta llegar a la meta. Una vez que nosotros ponemos todo en manos de Dios, vamos a ser sorprendidos por Él, porque estamos pues a punto de ver lo que Dios va a desatar en nuestras vidas. La palabra excelencia, yo quiero decirte que Dios es un Dios excelente para poder cambiar todo esto que el enemigo quiere transformar en ese error. Y la palabra excelencia se define como exceder y hacer todo lo fuera de norma, fuera de lo ordinario. Dios quiere que nosotros hagamos ese excedente, que hagamos más de lo que Él a veces nos está pidiendo, que esa milla extra la recorramos en esta guerra espiritual. Dios espera de nosotros que no estemos operando en lo ordinario, que solo lo hagamos de esa manera que Él quiere, extraordinariamente. Y ya es tiempo de poder despedirnos, y yo no me quiero ir sin antes recordarte que de verdad lo que Dios nos invita aquí a través de esta escritura maravillosa. Dice, te voy a leer así muy rápido, con esto me voy a despedir. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos. Es decir, que todos nosotros debemos de dar a conocer esta palabra tan grande y tan maravillosa. Va a ser en otra ocasión que yo esté contigo. Me despido de ti recordándote que cuando encuentras la plenitud en aquel que todo lo puede, lo demás es un mero trámite. Hasta la próxima. Es lo mejor que me ha sucedido.